Hola, os doy la bienvenida a esta segunda clase de la formación de tu consulta de nutrición desde cero y vamos a profundizar en algo que casi nadie enseña, que es cómo identificar a los pacientes antes de lanzarnos a hacer un menú, porque si no entiendes a quién tienes delante, todo el conocimiento que tengas técnico va a perder eficacia y tus pacientes no van a lograr resultados sostenibles. Entonces, es muy importante que sepamos a qué persona tenemos delante, ¿vale? Los pacientes van a venir a nosotros, contratan un servicio y cuando ellos logren un resultado óptimo y tengas muchos casos de éxito, más te van a recomendar. Pues para eso, algo que nunca nadie hace en nuestra profesión es tener en cuenta esto. Así que vais a partir con una gran ventaja si aprendéis a identificar a qué tipo de persona, que no nos olvidemos que tenemos personas delante, tenemos delante y cómo podríamos trabajar con ellos según las habilidades que tengan ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Por qué es importante el conocer los tipos de paciente? Y también, que no lo he puesto aquí, conocernos a nosotras, qué estilo tenemos y a nosotros. ¿Qué herramientas podemos utilizar para ver los diferentes estilos de aprendizaje? Que al final, básicamente, lo que os he puesto es que aprendáis a cómo reconocerlo, ¿vale? Cómo adaptar nuestra forma de comunicarnos o qué recursos dar según cada perfil y cómo trabajar con pacientes, llamémosle así, difíciles, ¿vale? Bien. Uy, disculpad, ¿qué estaba pasando? Vale, pues bien, ¿qué tipos de personas tenemos? ¿Vale? ¿Qué tipos de personas vamos a encontrar dentro de la consulta? Y no solo en la consulta, sino en cualquier tipo de situación. Podéis analizar realmente a las personas que tenéis a vuestro alrededor y os vais a ir dando cuenta de muchas cosas. Y lo que funciona con una persona puede ser contraproducente para otra. Un mismo consejo puede ayudar a una persona o frustrar a otra, según cómo lo reciba, ¿vale? Seguro que os habrá pasado que a lo mejor en un grupo de amigos alguien ha dicho algo y hay una persona que se ha reído sobre eso y hay otra persona que se ha cabreado. ¿Por qué? Lo ha tomado de otra manera. Pues lo mismo nos va a pasar con los pacientes. El error más habitual, ¿qué suele ser? Dar el mismo tipo de consulta a todos los pacientes. Independientemente de quién venga, voy a hacer este protocolo, voy a dar estas herramientas y ya estaría porque este es mi método. Independientemente de la persona que venga, yo le voy a calzar con esto. Como resultado, pues sí, te verás a algunos que coincida que con tu método se adapten bien y consigas casos de éxito, pero tendrás otros con una baja adherencia, frustración tuya propia porque no van a conseguir los resultados y también va a haber abandono si no sabremos el porqué. Entonces, venimos con el poder de la observación, el lenguaje, la postura corporal, las emociones, la forma en que se expresan, todo eso te va a dar pistas sobre lo que va a necesitar tu paciente y cómo entregar ese material, por ejemplo, o cómo entregar esa educación nutricional o cómo entregar tu servicio. Para ello, pues antes tendremos que saber, ¿no? ¿Cómo vamos a saber cómo son las personas si antes no sabemos cómo vamos a entregar nosotras nuestro conocimiento? ¿Qué perfil eres tú? Yo siempre os mando alguna que otra actividad, entonces podéis hacerla en este momento, que sería lo ideal, porque si no luego se os va, se os olvida y lo dejáis. Entonces siempre os aconsejo que cuando os diga, aquí yo creo que solo tenéis esta mini actividad, ¿vale? Luego ya lo demás os voy contando yo. Pero poned en una hojita una tabla con 5 columnas que etiqueten directivo, empático, técnico, estructurado, flexible. ¿Cómo eres tú, vale? Estas 5. Piensa en 3 situaciones recientes de tu consulta. Si todavía no has pasado consulta, en las prácticas, ¿cómo lo has hecho?
que todavía no has hecho ni siquiera las prácticas o no has pasado ni siquiera en prácticas con un paciente, imagínate cómo lo harías, ¿vale? ¿Cómo sería esa primera entrevista? ¿Cómo sería un seguimiento con el paciente? ¿Cómo manejarías lo que el paciente te va preguntando o imagínate que te ha dicho, no, es que esto creo que para mí no funciona? ¿Cómo manejarías esa situación? Y anota en cada columna una breve descripción de cómo has actuado en esas situaciones mentales si no las has vivido ya previamente. Y pon una puntuación del 1 al 5 según esas tres situaciones, y al ladito pondríamos del 1 al 5, ¿cuánto se refleja ese estilo en tu forma de trabajar en esa primera entrevista que te has imaginado o que has hecho? ¿Cuánto en el seguimiento? ¿Cuánto en esa situación que has llevado en la objeción que ha tenido este paciente? Y luego suma las puntuaciones de cada columna y podrás ver cuál es tu estilo dominante y cuál es el menos habitual. Ahora os puede parecer un jaleo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a ver un ejemplo, ¿vale? Directiva. Si fueras directiva, darías unas instrucciones claras. Mira, esta semana solo tienes que seguir estas 3 pautas de comida y registra tus resultados cada día. Hazme un registro de 3 días desde el desayuno hasta la cena. Empática. Válidas emociones, por ejemplo, entiendo que te sientas frustrada, es normal, venga, vamos a buscar juntos alguna solución que te vaya a venir bien para tu situación actual. Más técnica, que aportas datos y explicaciones científicas. Pues según los estudios, aumentar la fibra mejora el tránsito intestinal en un X%. Estructurada, planificar paso a paso. Hoy definimos tus objetivos. Mañana vamos a ver si te voy a entregar el menú. El viernes vamos a hacer los ajustes de lo que tal, ¿vale? Estructurada. Flexible, te adaptas al ritmo del paciente. Por ejemplo, si esta semana no vas a poder prepararlo todo, no te preocupes. Escoge un par y ya luego vamos viendo cómo te va, ¿vale? Entonces, ¿en qué estilo, según las situaciones anteriores, tú te ves más reflejada? ¿Vale? Os lo voy a poner un momentito aquí, si no, de todos modos, lo vais a ver, ¿vale? Entonces, ahí ya tendríais que poner las 5 columnas y veros un poquito en la situación de cómo vosotras estaríais dirigiendo estas distintas situaciones, ¿vale? Esto es una manera de ver los perfiles, no es la única manera, ¿vale? No solo vamos a clasificar a los pacientes en directivos, empáticos, técnicos, estructurados y flexibles, ¿vale? Hay una manera, no sé si la conocéis, pero también, primero, en función de qué parte del hemisferio cerebral tenga más desarrollado, va a actuar de un modo o de otro, aunque también tenemos siempre mezclas, ¿vale? No somos puramente un hemisferio u otro hemisferio. ¿Quién actúa con un hemisferio más desarrollado izquierdo? Va a ser una persona más verbal, piensa un poco más en abstracto, en temporal, muy secuencial, organizado, sigue directrices, trabaja mucho con símbolos, se basa mucho en la realidad, lo asocia más a un auditivo, a una expresión oral muy clara, muy comunicativo. Luego también es muy lineal y lógico. Sin embargo, en el hemisferio derecho, quien tenga más desarrollado el hemisferio derecho no es tanto verbal, es más analógico, es más atemporal, se guía más por emociones y sentimientos, más holístico, lo ve todo de una manera más integrativa, lo visualiza todo mucho antes de hacer las cosas, es muy fantasioso y creativo, luego tiene formas y patrones que siempre suelen ser parecidos, aunque es también una persona muy intuitiva, juega mucho con la expresión artística, no hace falta tenerlo todo, ¿no? Pero más o menos sería según qué tipo de hemisferio predomina más, sería de un modo o de otro, ¿vale? Entonces, según la programación neurolingüística,
que no os suene esto a raro, ¿vale? Vamos a tocar esto muy poquito así por encima para que tengáis estos conocimientos y partáis con una base de más ventaja, ¿vale? Que es la PNL, que a lo mejor lo habéis visto en algún momento, se usa mucho también en el coaching. Las personas utilizan diferentes canales. Suele ser el visual, el auditivo o el kinestésico, ¿vale? Entonces, con este enfoque nosotros vamos a ayudar a las personas, bueno, nos va a ayudar a comprender a las personas según su manera en la que ven e interpretan el mundo. Entonces, solo cuando entendamos que cada persona lo ve de una manera, podremos cambiar nuestros pensamientos y comportamiento y adaptarlo para ajustarnos a eso que necesita nuestro paciente. La corriente de la PNL dice que el mundo tal y como lo vemos no existe. Tal como lo vemos nosotros, una persona propia, no existe. Somos nosotros quienes lo reinterpretamos a nuestra manera de verlo y sentirlo y le damos forma con base a nuestra personalidad, las vivencias que hayamos tenido en el pasado, según cómo predominen nuestros sentidos sobre otros. Y asimismo, de toda esta información que nos rodea en el día a día, hay mucha que la desechamos o no le prestamos atención y nos acogemos a lo que más sentimos o vemos nosotros, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, según la programación neurolingüística, las personas que tienen más activado, que son más auditivas, suelen preferir un hola, ¿qué tal? ¿Vale? En lugar de aquellas personas que se inclinan más por una sonrisa o una expresión gestual de cortesía, que usan más el canal visual, ¿vale? Y por último, aquellas personas que utilizan un abrazo serán sin duda unas personas más kinestésicas, ¿vale? Está claro que todos podemos tener una mezcla, una pequeña mezcla de entre estas tres dimensiones, por llamarlo de una manera, y que además solemos emplearlas en diferentes situaciones. A lo mejor en algunas situaciones somos más kinestésicos, en otro más visuales y en otro más auditivos. Ahora bien, según esta perspectiva, siempre tendremos un predominio u otro, ¿vale? Entonces, dependiendo de qué sentido tengamos más desarrollado, va a determinar con el que nos sea más fácil adquirir un conocimiento. Si tú eres más visual, pues ahora veremos que te va a venir muy bien pues ver a lo mejor infografías coloridas, ¿vale? Entonces, el conocer cómo son nuestros pacientes nos va a ayudar a que adquieran el conocimiento y procesen experiencias nuevas de una manera más sencilla. Es decir, que le vamos a estar facilitando sí o sí el aprendizaje. Bien, por ejemplo, el auditivo aprende con explicaciones orales y cuando explican esa información a otra persona, ¿vale? Y son personas que se les da, por ejemplo, muy bien aprender idiomas y la música. Los kinestésicos utilizan todo el cuerpo para aprender, aprenden mejor con experimentos de laboratorio, viendo cómo funciona o con proyectos, ya que necesita también además moverse en el ambiente. Y el visual. Absorben grandes cantidades de información con rapidez y establece fácilmente relaciones entre conceptos, lo asocia todo, sí, como aquello que tal, no sé qué, ¿vale? O sea, el visual puede que cuando conduzca le guste escuchar música. Ahora bien, también es posible que al llegar a la ciudad y notar que el tráfico se vuelve como más denso y más complicado, le moleste tener la radio encendida. Y más si en lugar de música son palabras lo que se escucha, ¿vale? Como que se sobrecarga más. Entonces, como que no puede concentrarse. Este sería un claro ejemplo y un sencillo ejemplo de personas que emplean en mayor sentido el grado visual y que para estar concentradas deben de pues apagar la radio en un momento de mayor situación de estímulos y precisan disminuir esa parte más auditiva, ¿vale? Por ejemplo, las visuales son personas muy observadoras y con facilidad también para recordar imágenes, patrones, colores, calles, ¿vale? Entonces, bueno, así vais viendo. También el auditivo. Si eres de las que eres expresar los sentimientos en voz alta o prefieres siempre que otras personas te expliquen las cosas,
a leerlas tú mismo, ¿sabes? Si dices, no, mejor léemelo, que no te apetece leerlo, ¿vale? O sueles seguir con mucha facilidad conversaciones de las personas, aunque estés mirando hacia otro lado. Si es así, tu modalidad de procesar la información es más auditiva y según las teorías de la programación neurolingüística, las personas que tienen más predominado el canal auditivo suelen ser más relajadas, comunicativas y con grandes dotes de expresión. Les gusta conversar, recuerdan con detalle cada una de las palabras que han escuchado, te sabrían decir exactamente, pues es que dijo, y cito textualmente, esto y lo otro. Y tienen mucha facilidad también incluso para la escritura y la expresión oral. Son muy buenos para prestar atención, la escucha activa y te prestan mucha atención a lo que estás escuchando. Por esta razón, tienden a aprender mucho de manera a través de lo que escuchan o que tú le estés contando y le estés explicando ciertas cosas, que para eso te es muy fácil también pasar consulta porque con estas personas van a aprender muchísimo con lo que tú le cuentes y más si te gusta a lo mejor pues ser más técnica o eres muy comunicadora. Por ejemplo, muchísimo mejor escuchándote que viendo algún esquema porque si no, le va a costar muchísimo, ¿vale? Entonces a estas personas a lo mejor las infografías les cuesta más o si le mandas una lectura y le va a servir muchísimo más que les expliques. Luego también las personas kinestésicas, sus pasiones suelen ser la cocina, el deporte, trabajar al aire libre, experimentar cosas, sensaciones, la naturaleza, experimentar las cosas incluso antes de formarse sobre ellas. Entonces, la PNL suele decir que estas personas kinestésicas, a pesar de ser tranquilas, sienten como un gusto especial por las emociones y por todo aquello que tenga que ver con cosas manuales, con tocar, con experimentar, con el tacto, con el gusto, con el olfato. Son muy expresivas, abiertas socialmente, de las que buscan la cercanía, los abrazos, los besos, el contacto físico, que siempre te están toqueteando. Digo así, como siempre te están toqueteando porque a mí no me gusta que me hagan así, por ejemplo, a la hora de hablarme. Y además son físicamente más inquietas y se expresan mucho a través del movimiento de su cuerpo. Y se ha determinado también que estas personas kinestésicas suelen ser muy intuitivas también y muy empáticas, por lo que suelen prestar atención tanto a sus emociones como también a las emociones de los demás. Y como se trata de personas con una alta sensibilidad, puede llegar a incomodarles el exceso de ruidos o los lugares muy, muy concurridos, por ejemplo, los conciertos, los festivales. Y un kinestésico va a tener, un kinestésico no tiene especial interés sobre todo por los detalles como pueden ser las personas más visuales. Pero eso sí, es una persona más espontánea, con tendencia a buscar esas emociones en primera persona, ¿vale? Entonces ya vais un poquito viendo cuáles son las diferencias, ¿vale? Entonces, aparte del BAC, kinestésico auditivo visual, ¿vale? Tenemos otro distintivo para distinguir a las personas con otros estilos de personalidades, ¿vale? Que sería el dominante, el influyente, el estable y el cumplidor. Estas características influencian la forma en que se toman decisiones, se comunican, cómo se enfrentan a diferentes problemáticas. Entonces, el dominante suele ser más directo, orientado a los resultados, más firme, tenaz, contundente. El influyente suele ser más extrovertido, entusiasta, optimista, animado, vivaz. El estable, más sereno, condescendiente, más paciente, más humilde, más diplomático. El concienzudo, analítico, prudente, meticuloso, reservado, sistemático. Luego, ¿qué pasa si se mezclan varios perfiles?
pues la mayoría de los pacientes no encajan en una sola categoría, pero sí que observar sus tendencias te va a ayudar a modular mucho mejor su estilo. Las personas van a procesar la información de manera diferente, pero ya solo con el hecho de saber si tu paciente es visual, auditivo o kinestésico, te va a permitir comunicarte muchísimo mejor y entregar este material de forma más efectiva. Entonces, vamos a ver ya una manera más práctica de 6 formas para que descubramos el estilo de nuestro paciente observando sus palabras, frases o conductas, ¿vale? Esto utilízalo a partir de ahora para captar a las personas que tienes alrededor, ¿vale? Por ejemplo, palabras clave. Usa términos como veo, claridad, enfoque, ¿vale? Por ejemplo, quiero ver un plan claro con colores y gráficos. El auditivo menciona, escucho, suena bien, me resuena. Por ejemplo, me gusta escuchar, oír explicaciones bien detalladas del por qué. El kinestésico habla más de sentir, de tacto, de energía. Por ejemplo, quiero sentirme con más vitalidad en el día a día. Bien, entonces, ¿cómo identificar a nuestro paciente? También por el tono y ritmo de voz. Un paciente directivo habla rápido, tono imperativo, dame ya las 3 pautas para comenzar, quiero empezar desde ya. El paciente más calmado y estable va a hablar despacio, con un tono suave. Ay, me gustaría ir paso a paso, sin prisa, ¿vale? Postura corporal y gestos, el cruzar los brazos, el paciente que tenemos así en la consulta puede mostrar posible resistencia e inseguridad. Si se inclina hacia adelante y te escucha y hace así todo el rato, significa que es un paciente interesado y colaborativo. Si hace gestos amplios, expresivos, frunce, sonríe, abre bien los ojos, tal, es más emocional, más influyente. Luego, si pones foco en detalles o en el objetivo general. Por ejemplo, un enfoque más técnico sería pregunta por datos, por porcentajes, estudios. Oye, pues ¿cuál sería el impacto real de aumentar la fibra? A ver, que esto no te lo van a preguntar, pero ¿y cuánto peso voy a perder semanalmente? Enfoque global, pregunta por beneficios generales. Esto también supongo que me ayudará a que me note con menos volumen, a que me sienta menos cansada, o cómo me ayudará esto a sentirme mejor en mi rutina del día a día. Luego, la estructura del discurso. Si es un paciente ordenado, estructurado, sigue un guión lógico, por ejemplo, pues primero defino los objetivos, luego el plan, luego el seguimiento, o si es flexible y espontáneo, va saltando de unas cosas a otras, ahora te viene por aquí, ahora te va por allá. Según sus reacciones emocionales, si hay una frustración o queja frecuente, entonces va a ser un paciente más resistente, que ahora lo vamos a ver. Si siempre está entusiasmado y te pregunta constantemente, ya es un paciente mucho más colaborativo. Y el directivo, por ejemplo, quiere resultados, va al grano, el influyente va a necesitar una conexión emocional, el estable busca una seguridad, va paso a paso, el cumplidor va a querer un orden, quiere datos, quiere estructura. Y para que ofrezcáis vosotras las herramientas. Bien, pues el visual va a aprender mejor con imágenes, esquemas, gráficos, con muchos colores, muy bonito todo, diseñado en Canva. Y porque, acordaos, mencionan el veo, el claro, el enfocar, apuntan con colores, sí, esto rojito de aquí, esto naranjita, sí, donde está la flor, donde tal. Usa infografías, fotografía, hace fotos de los platos, te lo enseña, no te los cuenta, no, es que mi plato tenía mucha cantidad de esto, tenía un poco de esto, no, mira, he hecho una foto para que la veas, ¿vale? El auditivo te va a explicar cómo era su plato, ¿vale? Y dicen, escucho, suena bien, resuena en mí. Entonces, en este caso, ofrece podcast
algún podcast de alimentación saludable, por ejemplo, que le pueda venir bien, explícale las cosas en voz alta, grábate audios para mandarle en los seguimientos. Los kinestésicos van a hablar de la experiencia de actividades prácticas y sensoriales. Hablan de sentir, de la textura, de si se sienten más energéticos o no, quieren probar siempre más recetas. Entonces, proponle hacer talleres de cocina, que experimente con diferentes recetas de otras culturas, mándale cuando hay algún taller alguna cosita, porque le va a gustar todo el tema de sentir. Y vamos a ver qué ejemplos tenemos de herramientas para utilizar según cada paciente, ¿vale? Si es visual, infografías, esquemas, fotografías y diagramas. Auditivos, podcast, grabaciones de voz, explicaciones orales. Kinestésico, talleres prácticos, degustaciones, actividades con las manos. Directivo, objetivos claros, plazos definidos. Para ellos les funcionaría bien como una hoja de ruta. Mira, el primer mes vamos a trabajar principalmente este objetivo. Una vez lo cumplas, ya vamos a trabajar con los otros siguientes objetivos que nos habíamos planteado. Influyente. Pues las personas, a este tipo de personas, para inspirarles, le vamos a hablar de otras historias de otros pacientes que ya lo han conseguido, de otros testimonios. Vamos a hacer también dinámicas grupales porque a él le va a gustar mucho hablar y comunicarse y se va a sentir importante. A la persona estable, una rutina muy detallada con una guía también paso a paso, ¿vale? El cumplidor, datos concretos, con estadísticas, con metros, va a querer ver cuánto peso ha bajado, el porcentaje de grasa, se va a motivar mucho con eso, ¿vale? Bien, ejemplos, ya de estos ejemplos, les vamos a pasar a ejemplos de educación alimentaria, ¿vale? Como lo tenéis aquí en la imagen, pues en el primer caso sería una infografía a color sobre el plato saludable, un podcast explicando el proceso de la digestión, si le interesa o tiene algún problema intestinal, un video taller de preparación de recetas saludables, un checklist descargable con metas semanales de alimentación, un testimonio en audio de un paciente que logró un cambio sostenible, una guía paso a paso en PDF para planificar un menú semanal, un gráfico estadístico del impacto de aumentar la fibra en la dieta, o los vegetales, las frutas, etc. Entonces podéis tener una carpeta donde guardéis diferentes documentos con enlaces de canales de YouTube, de podcast con diferentes temáticas, carpetas con infografías, carpetas, eso os lo recomiendo un montón. No obstante, lo veremos más adelante cuando hablemos sobre las herramientas que hay que tener, etcétera. Los ejemplos, esto lo volveremos a ver, pero desde ya, desde el inicio, si tenéis todo esto más recogidito en carpetas, luego os va a ser mucho más sencillo encontrar toda la información que necesitamos. Bien, algo que seguro, si no habéis llegado, llegaréis. Por desgracia, siempre tenemos algún paciente más difícil. Entonces, vamos a ver qué señales nos muestran estos pacientes y cómo los he clasificado yo. Vamos, que no es que exista esa clasificación, sino que los he encasquillado yo aquí. El quisquilloso, el quejica, el desobediente, el no cumplidor, el negativo que todo le parece mal. Vamos a ver qué hacer con ellos y qué nos muestran. El quisquilloso y el quejica va a hacer comentarios siempre de insatisfacción. Es que esto creo que no me va a funcionar, esto no me funciona, esto no me gusta, siempre hay algo mal, es que mira, fíjate en el menú te había dicho que no me gustaba esto y me lo has puesto, frunce en el ceño, ay, otra vez aquí, no sé qué, gestos de disgusto, así, es que jolín, es que tal. El desobediente, el no cumplido, evita comprometerse. Bueno, sí, venga, lo intentaré. Bueno, pues no estoy segura, pero bueno, va, yo lo voy a intentar. Evitar contacto visual, de hecho, os lo estaba yo haciendo así ya, hace así, sí, se coge de hombros. Bueno, sí, vale. Ese sería. Y el negativo que todo le parece mal. Pues es que esto no sirve. Esto yo ya lo he probado y ya he probado, sí, he probado todo, el ayuno intermitente, he probado la keto, si es que este menú, pues que esto yo también lo había hecho, no, yo creo que no me va a funcionar. Esto así, ¿vale? Ya los habéis visto un poco, os lo habéis imaginado.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? Porque estos pacientes existen, ¿qué hacemos nosotras? Vale, pues con el quisquilloso vamos a validar su búsqueda de la calidad. Vale, entiendo que buscas lo mejor para ti. Entonces, vamos a ver cómo vamos a ajustar todo esto que me has dicho que no te parece adecuado para ti. No te preocupes que vamos a hacer que se ajuste. Lo vamos a ver juntos. Presenta diferentes opciones, dale a elegir, porque si le das a elegir, pues oye, ya se tiene que callar. Añade imágenes o muestras para que compare. Oye, mira, pues ¿qué prefieres? ¿Este tipo de menú o prefieres este otro? Al desobediente, pues tendríamos que hacer como un contrato de compromiso sencillo, ¿vale? Le ponemos unos objetivos y que te firme a que se va a comprometer con estos pequeños objetivos, ¿vale? O un plan de acción con unos objetivos. Esta semana me comprometo a incluir más frutas y verduras, a no sé qué, tal, y un checklist. Y lo voy a ir viendo yo, que me lo has subido al Drive o me lo compartes y lo vamos viendo cómo lo vas cumpliendo. El negativo, todo le parece mal. Técnica del reencuadre, ¿vale? Que se usa en psicología y en coaching. ¿Qué parte de esta opción sí que crees que podría funcionar? Porque, joder, no creo que todo sea mal, ¿no? Bueno, el joder nos lo ahorramos, pero de todo lo que te he dicho, ¿qué crees que sí que te podría funcionar? Y así nos acogemos a ello y la potenciamos más, esa parte, ¿vale? Y ejercicio de refraseo. Escribe 3 puntos positivos de cada una de estas sugerencias que te he dado antes de que la descartemos, ¿vale? No obstante, chicas, chicos, esto es lidiar con ellos. Al principio, si nos pilla de nuevitos, de polluelos, pues nos va a pillar imprevisto, no nos va a salir estas soluciones, no vamos a saberlo, nos vamos a frustrar, pues mira lo que me ha dicho este paciente, pues es que no sé qué. Y va a ser así. Yo os lo pongo por anticipado porque a ver si os podéis acordar de estos pacientes y sabéis más o menos redirigirlos. Pero no obstante, esto con la práctica lo vais a saber sobrellevar. Y no obstante, os diría que tampoco es necesario trabajar con todo el mundo. Oye, que no es que los pacientes te tengan que escoger a ti, es que tú también puedes escoger con qué pacientes trabajar y con cuáles no. Que te quede claro que ahora te da miedo porque dices, no, ¿cómo voy a perder pacientes? Pero si tú haces una sesión, por ejemplo, informativa con uno, una primera anamnesis y ves que este paciente te va a traer problemas, no trabajes con él. Le dices, mira, por lo que he visto, por lo que he podido observar en la anamnesis, creo que mi manera de trabajar no va a ir contigo. Así que mira, te voy a devolver el dinero y prefiero que pruebes con otro profesional con el que puedas encajar más. Y puerta, de la manera que queráis, se lo podéis decir. Ya está, no pasaría nada. Ya sé que ahora os va a costar, que queréis lo máximo posible de pacientes y que no sois capaces de, pero más adelante veréis cómo sí. ¿Vale? Bueno, espero que esta parte os haya servido un poco para ver que, oye, que hay más allá de un paciente, que son personas, de cómo tratar con ellas. Espero que os haya servido esta serie de recursos, herramientas, de cómo sobrellevar estas situaciones. Antes de empezar ya con todo el meollo de la consulta. Sí, vamos pasito a pasito para que tengáis la máxima calidad posible de estas cosas que nunca se suelen ver y que le van a aportar mucha más calidad al conjunto de la formación que se está ofreciendo aquí. Y en la próxima sesión vais a ver, vais a tratar con Luis Saiz el tema de la alta de autónomos, cuándo sería mejor hacer una SL, los seguros, las licencias, firma digital con el EOPD o firma presencial, si lo tengo que contratar, si no, todos esos jaleos que a mí no me gustan y a la mayoría de nutricionistas tampoco, pero tenemos que saberlos, no nos exime el desconocimiento del incumplimiento de la ley. Así que, ojo, y por si acaso, hay que tomar nota de todo lo que veréis en la siguiente sesión. Y cualquier cosita, pues aquí estoy para que podáis preguntarme. Un abrazo y que vaya muy bien hasta la siguiente sesión.